He titulado esta prédica como león rugiente, como león rugiente. En la mañana estaba leyendo de una muchacha que fue a África. Ella quería ser misionera y se fue para el África, y ella era doctora, bueno, estaba estudiando medicina, y cuando llegó al país, a Etiopía, donde le correspondía estar, dice que al tiempito comenzó a sufrir un montón de calamidades. La picaron los mosquitos y le pegaron la enfermedad de la malaria. Comenzó, sin darse cuenta, a tomar agua y le pegaron, creo que fue la tifoidea. Bueno, en cuestión de un año, esa mujer había padecido de todo y prácticamente la devuelven al país hecha trizas de todas las enfermedades. Y yo me ponía a pensar, qué buena la intención de esta mujer de ir a África a ayudar a hambrientos, pero como que no iba preparada para lo que había en África. Si usted va para allá, usted tiene que comenzar a informarse qué enfermedades hay, qué peligros hay, y comienza uno de antemano a prepararse y a decir, bueno, tengo que ponerme tales vacunas, tengo que llevar tales repelentes, tengo que llevar tal tratamiento, porque voy a un lugar sumamente peligroso, y si yo no voy preparado, las enfermedades del medio me van a absorber. Y lo traigo a esto porque nosotros vivimos en un mundo espiritual. ¿Cuántos de los que estamos aquí creen en Dios? ¿Y en el diablo? Como que bajaron un poquillo o algo, no, ya no. ¿Sabe que uno de los problemas que se está dando en el cristianismo en este momento es que se ha dejado de creer en el diablo? Y cuando usted deja de creer en el diablo, anda como descuidado, como que no tuviera enemigo, como que no hubiera alguien investigándolo, como que no hubiera alguien tratando de que usted caiga, tratando de hacerle la vida imposible. ¿Quién andaba detrás de Jesús en su ministerio? El diablo. El diablo. Y aunque a veces no nos gusta hablar de este tema en las iglesias, porque la gente se asusta y todo, pero que el diablo existe, existe. No tiene rabo, ni cachos, ni cuernos, ni es casado, no puede tener cuernos. Soltero. Pero cuando nosotros vivimos en un mundo donde la palabra de Dios dice que es un principado de Satanás, o sea que el príncipe de este mundo se llama Satanás, que él es el que gobierna en este mundo, y que aunque Dios tiene poder, Dios le ha permitido a Satanás gobernar este mundo, y que él está ya condenado a un juicio eterno, y que nosotros estamos como subversivos en este lugar. Es sumamente peligroso que el cristiano no esté atento a que Satanás existe, a los peligros de Satanás, y que vivamos una vida tan relajada y tan tranquila como que no existiera. No basta con las buenas intenciones de ser cristiano, es que hay que saber que hay un enemigo que dice la palabra de Dios que anda detrás de cada uno de nosotros. Qué terrible, ¿verdad? Pero es cierto, es cierto. Dice 1 Pedro 5:8, sean prudentes, manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanse, firmes en la fe, sabiendo que en todas las partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Hay otra versión que dice, estén alerta, cuídense de su enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Es una advertencia para el pueblo de Dios, no es una advertencia para el mundo. Manténganse despiertos, despabilémonos, cuidémonos, estemos atentos. Es que si vamos a África y no queremos que nos revuelque toda la calamidad, tenemos que saber que existe el mal, que es peligroso, que si no nos cuidamos nos va a revolcar. Y el diablo existe. Y el diablo tiene un propósito en nuestras vidas, que es destruir la obra de Dios. La palabra de Dios dice que Satanás vino a este mundo a robar, matar y destruir. Ese es su trabajo.
y se enfoca directamente con los hijos de Dios para ver cómo los destruye. Esa es su razón de ser. En estos versículos puedo sacar 5 cosas o destacar 5 aspectos muy importantes. El primero dice, estemos alertas. ¿Qué es estar alerta? Ser prudente. Ser prudente. O sea, no vivir tan confiado como que no exista el peligro. Cuando yo voy a mi país, y posiblemente si usted va al suyo le pasaría lo mismo, uno tiene que ir alerta, ¿verdad? Aquí yo no tengo problema con andar mi celular y en la calle y ir conversando en media calle. Pero cuando yo voy a mi país, principalmente en ciertos lugares, yo no saco el celular de ninguna forma. Porque yo ando alerta, porque sé que roban celulares. Aquí yo me bajo en la tienda y tiro la puerta y me voy a comprar y la mayoría de veces no le pongo el seguro, la alarma al carro. Pero cuando uno va a ciertos lugares, uno se baja y le pone la alarma porque tiene que estar alerta. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no está alerta? Es una presa fácil. Entonces lo primero que tenemos que estar es alertas, saber que hay un enemigo que nos planea la vida. Léase bien el Salmo 64, no lo voy a leer porque es bien profundo, pero el Salmo 64 habla de la estrategia del enemigo para hacernos caer. Dice que mientras usted y yo estamos durmiendo, él está preparando los lazos para caer el otro día y que ha hecho una investigación exacta de nosotros y profunda. O sea, él no tira con escopeta a ver qué pega, tira dardos. Y el dardo es un instrumento que se tira como que va directo al blanco, fino, específico. Y así es el enemigo con nosotros. Nos habla que el enemigo es grande y poderoso. No hay nada más grande que Dios. Pero nosotros, si usted se echa un mano a mano con Satanás, usted pierde. ¿O no? Porque Dios lo hizo poderoso. Porque tiene poder, porque tiene dominio. Porque está por encima de nosotros. Nosotros somos más fuertes en Cristo. Nosotros con el Espíritu Santo podemos pasar por encima de esas circunstancias. Pero el que se eche un mano a mano con el diablo, pierde. ¿Cómo se presenta el diablo? Grande y poderoso. No se presenta oliendo a azufre. No se presenta con el rabo, con un tridente ahí, punzando gente. Se presenta de las formas más difíciles de negarse. Se presenta bien guapo, bien bonita, como un buen negocio, como una buena oportunidad, porque es muy poderoso y muy sabio. Anda al acecho. ¿Saben qué es estar al acecho? Dice que es una vigilancia y una espera cautelosa. Nosotros tenemos un gatito en la casa que le gusta cazar ratones. Y como en mi casa no hay, yo voy y compro ratones y los suelto ahí para que no me regañe madre. ¿Por qué dice que hay ratones en la casa? Es que en todo lado hay, ¿verdad? Yo compro ratones, voy y compro una docena y se los suelto ahí para que él se entretenga. Pero yo cuando veo al gato en ciertos lugares al acecho, con una paciencia y está ahí horas, tranquilo. No está haciendo problemas, no le está diciendo, ratón desgraciado, te voy a matar. No, está al acecho. Dice, tarde o temprano el ratoncito sale, algún día sale. Ni se nota el gato, pero está pacientemente esperando una oportunidad. Como hay tanta paz, el ratoncillo sale con toda confianza y cae inmediatamente. Eso es estar al acecho, y dice que el enemigo está al acecho de nosotros. A veces ni cuenta nos damos, pero ahí está, dices, déjelo, que ya lo agarro. Que se confíe, que piense que no está pasando nada. Pero también dice que anda como león rugiente, infundiendo temor con la intención de acabar con nosotros. La intención del enemigo es acabarnos. Él nos odia
Y uno de los odios del diablo más grandes sobre nosotros es que nosotros tuvimos la oportunidad que él no tuvo. Nosotros pecamos contra Dios y la misericordia de Dios nos alcanzó y nos reenganchó con él. Entonces somos sumamente privilegiados. Satanás y sus ángeles pecaron contra Dios y fueron descartados totalmente. Entonces él tiene una envidia tan grande sobre nosotros, de que nosotros aún habiendo pecado vamos a ser salvos y vamos a ser santos y vamos a ser redimidos. Vea, el diablo no nos soporta. Y cada vez que lo veo esté contento, se le revuelven las tripas del colerón. Y dice, déjelo, en algún momento lo voy a despedazar. Anda como un león rugiente, viendo a ver. Al final nos recomienda que estemos firmes en la fe y que entendamos que las dificultades no nos están pasando solo a nosotros, sino que en todo el mundo el diablo está atacando a los hijos de Dios. Una de las cosas más difíciles que a veces nos cuesta entender cuando estamos en tribulación es que creemos que solo nosotros estamos sufriendo. Es que el problema mío es el más grande del mundo. Es que si usted supiera, pastor, lo que yo estoy pasando, nadie ha pasado por eso. Mentira, millones de personas están pasando, desearían estar pasando lo que uno está pasando. Desearían estar pasando lo que uno está pasando muchas veces. Porque hay gente que realmente sufre. Hay gente que realmente está sufriendo de las peores desgracias, los peores abusos, los peores maltratos, las peores situaciones económicas. Tal vez para usted y yo, uno de los conflictos más serios hoy en la mañana es ¿qué me pongo para ir a la iglesia? Amén. Esposos, ayúdenme, amén. Ese puede ser un serio conflicto. Voy a tener que llevar los zapatos que llevé el domingo pasado. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! No, yo no puedo vivir así. Cuando muchas personas hoy se despiertan con un hijo en la mano muriéndose de hambre. Muriéndose de hambre. Y saber que no tienen nada que comer. Y se les mueren los hijos. Y se les mueren los parientes. Se mueren solos. No tienen un centavo para hacer absolutamente nada. No tienen techo. Pero a veces cuando nosotros estamos pasando ciertas tribulaciones, entramos en un dramatismo como que somos los más perjudicados del mundo. Y la palabra de Dios nos recuerda y dice, vea lo que usted está pasando, tranquilo, lo están pasando millones de personas y otros están pasando peores cosas. Sea firme en la fe, sea firme en la fe. Satanás siempre va a estar tratando de golpearnos y principalmente va a tratar de golpearnos, ¿sabe cuándo? Cuando nos estamos levantando en Dios. Cuando andamos ahí, Satanás no se preocupa mucho porque dice, ese solo se enreda, ¿verdad? Ese no hay que invertirle mucho. Por ahí decía un dicho popular en mi país, burro que se enreda, burro que se ahorca. Déjelo solo. El burro comienza a dar vueltas, déjelo, burro que se enreda, burro que se ahorca. Entonces, cuando Satanás ve a alguien que ahí anda, ese déjelo solito, ese se ahorca solo. Pero cuando ve a un hijo de Dios, que Dios lo comienza a usar, que comienza a levantarse, que comienza a transformar su vida, que comienza a levantar un ministerio, ahí sí se despabila. Dice, no, ese es un peligro. Ese se me hace un peligro. Cuando Jesucristo fue bautizado, pasó un momento de gloria, yo creo que el momento de gloria más importante hasta ese momento en la vida de Jesús. Porque Jesús, bien que mal, estaba iniciando su ministerio, estaba iniciando todo lo que iba a transformar el mundo, pero él como persona casi que era un desconocido. No se le reconocía como el Hijo de Dios y entra para ser bautizado como uno más
como uno de las cientos o miles de personas que estaban, se mete para ser bautizado y dice que de un momento a otro suceden cosas preciosas, porque baja el Espíritu Santo y se posa sobre él en forma de paloma, y de pronto se abren los cielos y una voz enorme del cielo dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. O sea, es un momento de gloria para Jesús. Eso se lo va a encontrar en Mateo 3, pero si usted llega a Mateo 4, el versículo que sigue, dice que después de ahí el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto. Después de la gloria, después de que se evidencia que es el Hijo de Dios, ahora viene la prueba. Y ahí estaba el enemigo esperándolo pacientemente. Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. El diablo siempre va a esperar el momento adecuado en nuestra área más débil. Y dice la palabra de Dios, hablando del ayuno de Jesús: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vamos a la historia. Jesús llega para ser bautizado, es reconocido por Dios, es levantado por Dios públicamente. Este es el Hijo de Dios. Qué cosa más preciosa. Seguro todo el mundo se quedó. Pero inmediatamente, a como viene el reconocimiento de Dios, va a venir el levantamiento del enemigo. ¿Sabe qué espera el enemigo para atacar a Jesús? Pacientemente esperó 40 días y 40 noches. El enemigo nos va a atacar en el momento de la mayor debilidad. Porque dice la palabra de Dios que después de 40 días y 40 noches, Jesús tuvo ¿qué? Hambre. Y usted sabe que cuando uno tiene hambre, bueno, yo no sé si alguien ha aguantado hambre 40 días. Pero yo, mi récord personal, ¿verdad? Yo he ayunado 8 días seguidos. Y está uno que se come los muebles, ¿verdad? Uno queda como una debilidad en la carne, que le pasan las hamburguesas y los carne asada por la mente, por todo lado, y uno siente que ya tiene que morder algo. Jesús tuvo hambre. Y el enemigo se esperó, no lo tentó el primer día, ni el segundo, porque la tentación que le vino fue de comida. Dice, déjelo. Y cuando se tiene esa hambre que duele, esa hambre que ya los médicos lo explican, los médicos cristianos lo explican, que es una hambre que trae un dolor. Ya prácticamente no es la sensación de hambre, sino que uno siente que se está muriendo y hay una extrema necesidad de echarse algo a la boca porque te mueres. Y cuando Satanás ve que Jesús llega al pico más alto de hambre, o sea, a su mayor debilidad como ser humano en su carne, lo tienta. Oh, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Y es que Satanás siempre nos la pone como entrando al área, ¿verdad? Nada más de soplarla. Y a lo mejor Jesús pudo haber dicho: wow, qué buena idea, no se me había ocurrido, ¿verdad? Yo puedo convertir esto. Estoy terminando mi ayuno. Ya pasaron los 40 días. Pero en el fondo, Satanás no quería alimentar a Jesús. Quería hacer que Jesús le obedeciera a él. Controlarlo. Lo que quiera hacer con nosotros. Cuando nos pone algo, Satanás nunca va a querer bendecirnos. Todo lo contrario.
Pero lo que nos lo pone como algo bonito, porque sabe que con eso nos va a controlar. Satanás buscó el momento más débil de Jesús para tentarlo. Y va a buscar nuestros momentos más débiles para tentarnos. Uno de los problemas que a veces tenemos, les decía el primero, es que si nosotros obviamos que existe un diablo, pasamos por alto de que existe un enemigo, de que vivimos en una vida peligrosa, de que el enemigo está tratando de hacernos caer. Pero otro de los problemas es que nosotros nos creamos como inmunes a la tentación, como que ya porque somos cristianos, y comenzamos a relajarnos y comenzamos a permitir que entren pequeñas cosas que de pronto se conviertan en cosas insoportables. Y quiero hablar de 6 aspectos que utiliza muchas veces el enemigo bíblicamente para tratar de hacernos caer, y que los podemos reseñar rápidamente. Satanás nos puede atacar a nuestras debilidades después de una gran victoria. A veces después de haber obtenido una gran victoria, como que nos relajamos tanto por lo que sucedió, que nos desconectamos de Dios. Hay personas que le han pedido tanto a Dios un buen trabajo, que Dios milagrosamente se los da y están tan contentos que se relajan y se olvidan de Dios. La muchacha que le pedía a Dios el novio y oraba y ayunaba y Dios le da el novio, ya siente que no necesita de Dios. Nos relajamos. Cuenta la historia para este punto de Elías. Elías oró y cayó fuego. Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal. Los descuartizó. Elías es uno de los hombres que en acciones poderosas es uno de los hombres más destacados en la palabra de Dios. Él llega al pico más alto de poderío. Acaba de tener la victoria más sonada de la Biblia. ¿Y qué hace? Se relaja. Se relaja. Y en ese momento de relajarse y decir, bueno, vencí todo, viene el enemigo y una mujer llamada Jezabel le manda a decir: por lo que usted ha dicho, le garantizo que usted mañana en la noche ya está muerto. Y le basta eso para infundirle temor y miedo y hacer de Elías un hombre como que nunca hubiese conocido de Dios. Cuando estábamos en mi país y estábamos en un grupo que hacíamos retiros y de todo, cuando iba a haber un retiro espiritual, yo recuerdo que había una semana antes del retiro espiritual donde ayunábamos todos los días de la semana, nos reuníamos en la noche a orar. Entonces estaba uno como al tope de la espiritualidad. Uno andaba casi flotando en el aire. Y cuando llegaba el retiro, que era de viernes a domingo, uno estaba con una conexión con Dios tan fuerte, tan bonita, tan metido en lo que estaba, que uno sentía la gloria de Dios. Pero recuerdo que comenzamos a ver un serio problema en el equipo, que después del lunes el equipo se nos hundía. Porque todo el mundo, al saborear tanto la victoria, ya el lunes todo el mundo se relajaba. Y ya ni oraban, ni leían la Biblia, ni iban a la iglesia, ni nada, porque ya había pasado la victoria. Satanás va a esperar las grandes victorias para hacerte creer que ya no necesitas. No, Dios es tan poderoso conmigo, hizo esto y esto, pero ya me siento tan bien que ya no necesito. ¿Verdad que cuando nosotros estamos en serios problemas buscamos de Dios de todo corazón?
Pero ¿cuántas veces cuando el problema pasa ya no lo buscamos? Ok, oremos, leamos la Biblia y todo porque la cosa está fea, pero ya el asunto se arregló, tuvimos la gran victoria, no, ya para qué voy a orar. Es cuando más deberíamos conectarnos con Dios. Segundo punto, después de una gran derrota. Hablamos que después de la gran victoria viene la tentación, después de la gran derrota viene la tentación. Y nos referimos a Pedro y a Judas. Lo que le pasó a Pedro y a Judas yo creo que fue sumamente terrible. Eran dos amigos de Jesús, dos compañeros de ministerio de Jesús. Y los dos le fallaron grandemente. Judas lo vendió y Pedro lo traicionó vilmente. Casi que lo que hizo Pedro fue peor que lo que hizo Judas. Porque primero a Pedro se lo habían advertido. Y aparte de eso, Pedro lo hizo una y otra vez. Y lo hizo de la manera más despectiva. ¿Sabe cuál es la tentación que viene sobre ellos inmediatamente? Usted no vale un centavo. Usted no sirve para nada. Y esa tentación que obviamente estuvo sobre Pedro y sobre Judas, hizo llevar a Judas al suicidio. Se sentía tan despreciable, el enemigo lo convenció también de que él no servía para nada, que decidió quitarse la vida. Y estoy seguro que Pedro obtiene exactamente la misma tentación de Judas. Porque Pedro se alejó completamente y dice, pues volvamos a la pesca, se acabó todo esto, no quiero saber nada. Cuando Jesús 3 días más adelante se le aparece a Pedro, Pedro no le podía ni levantar la cara de la vergüenza. Y Jesús lo sana y le dice, Pedro, ¿me amas? Y ahí comienza una sanidad en él. Pero ¿cuál fue la tentación del enemigo después de la derrota? ¿Cuántos de nosotros, después de haber pecado, no nos viene la tentación? Yo la verdad es que mejor ni vuelvo a la iglesia, porque yo no sirvo para nada. Porque yo no sirvo para nada. No, lo que yo hice, yo la verdad es que mejor me desconecto de todo, porque ya le fallé a Dios, le fallé aquí, le fallé a lo otro, yo no quiero ni ir. Vea, como que la iglesia fuera un club de santos. Ve, aquí hoy, santos, hay como 3. Vuelvo a ver al de la par, a ver qué cara le ve. Vea, por ahí hay uno, ¿verdad? La de Patri. La de Patria, ahí hay uno. La de Karina. Usted tiene una santita ahí, cuídela. Y todos resultaron familia. El de Charlie. Ve, después de ahí ya cuesta, ¿verdad? Ya como van creciendo, cuesta más. Entonces la iglesia no es un club de reunión de santos, es un club de personas que estamos luchando porque caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos, porque ese es el deber del cristiano y eso es lo que Dios nos dice que hay que hacer. Porque 7 veces caerá el justo, pero las 7 veces se levantará. Pero ¿cuál es la tentación? No, ya yo no quiero saber nada, lo que yo hice. Y viene el diablo a decir, usted no sirve para nada, usted es un falto de palabra, usted no puede con eso, usted no sea tan hipócrita, vas a ir a la iglesia después de lo que hiciste y vas a cantar y vas a levantar y comienza el acusador. ¿Cuántos han sentido el diablo acusándonos y diciéndonos, vea, olvídese? Pues aquí venimos al Jordán a lavarnos en las aguas que nos limpian de todo pecado, que es la sangre de Jesucristo. La tercera estrategia de Satanás para buscarnos en debilidad, hacernos caer, es cuando estamos ociosos.
Dice Samuel 11:1 que en el tiempo que los reyes salían a las batallas, David no salió. Y David era el rey. Todos saben posiblemente la historia. Eran los tiempos donde si había una guerra, el rey se montaba en el caballo, iba adelante, infundiéndole valor a todo el ejército. Pero resulta que un día quiso quedarse ocioso. Y dice, no, pues yo estoy en una época donde ya las batallas se ganan solas, ya los muchachos todos saben trabajar, todos saben pelear y de todo, ¿para qué voy a ir yo? Y en lugar de irse a la batalla, se quedó en la casa, viendo Netflix. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero por si acaso a alguno le cae. Viendo Netflix. Dejar de hacer lo que hay que hacer. Tratemos siempre, iglesia, de venir a la casa de Dios. Yo se los recomiendo. Pequeños espacios que nosotros dejamos por cualquier cosita, Satanás los aprovecha. Satanás los aprovecha. Y al final ni quedas bien con una ni con lo otro. Pero cuando uno se disciplina, uno sabe, no, yo sé que estamos en guerra. Yo sé que tengo un enemigo. Yo sé que tengo que ser constante. Vea, la iglesia no es que nos perfecciona inmediatamente, pero es el instrumento que Dios dejó para estarnos pegados a Él. El que se separa de la iglesia, se termina separando de Dios. Y le he dicho a más de uno, agarre usted en una fogata, donde está ardiendo de esas, y agarre uno de los tizones, de los troncos más encendidos y sáquelo y póngalo aparte. A los minutos se apagó. Porque necesitamos de la iglesia, de los hermanos, de la palabra de Dios. Necesitamos poner a este cuerpo a adorar a Dios, a cantar a Dios, a alabar a Dios, a hablarle a nuestra alma y ponerla en obediencia con Dios. Pero el ocio hizo que David se quedara y dice, ay, qué rico, no hay nada que hacer, no tengo nada. Alguien puede decir, ay, qué rico, y es domingo y me voy a quedar en la cama todo el día. Y por ahí de las 11 me dice, ay, deben estar esos pobres cantando en la iglesia. Y yo aquí, ay, qué rico. Y en el momento David se sentía muy cómodo, feliz de la vida. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo darme un día libre? Pero ahí estaba el acechador. Ahí estaba el que conocía su debilidad. Y dice, este bandido le gustan las mujeres, ¿verdad? Bueno, a todos les gustan, pero es que a este le gusta más de la cuenta. Y le preparó la carnada. Le hizo todo el plan del Salmo 64. Así lo quería tener de vaguito. Si hubiera andado peleando como un rey tenía que andar, nunca cae en pecado. Pero el ocio, la vagancia, el despegarnos de esa correlación con Dios, hace que el enemigo nos presente facilito la tentación. Les he contado del muchacho que llegó a la iglesia donde íbamos y le dijo al pastor, pastor, tengo un problema, mi mente es tan sucia que no dejo de pensar puras vulgaridades todo el día. Yo creo que yo tengo un demonio de lujuria metido en mi cabeza. Yo quiero que ore por mí. Y le dijo el pastor muy sabiamente, le dice, vamos a hacer una cosa, agarre una palangana. ¿Saben qué es una palangana? Ustedes no saben nada, ¿verdad? Alguien que me ayude, como un balde, pero que no son tan altos. Es que yo me bañaba con palangana, no sé con qué se bañaban ustedes cuando eran pobres. Sí, pero es que la cubeta es así, eso es bajito, ¿verdad? Bueno, un recipiente, un Tupperware, algo así. Un recipiente, llénelo completamente de agua y usted se va a ir y le vas a dar la vuelta a toda la cuadra sin regar una gota. El muchacho se lo llenaron así, eso que queda como, y ahí iba el pobre, caminando y en esas calles y subía y bajaba.
Como a la hora le llegó, todo contento. Pastor, no se me regó ni una gota. Y alguien se enojó. No se me regó ni una gota. Y le dijo el pastor, quiero que me digas, ¿en cuántas tonteras pensaste en esta hora? Dice, en ninguna. Usted no tiene ningún demonio, usted lo que necesita es trabajo, papá. Es que a veces nos queda tan fácil, ¿verdad? Buscamos lo fácil, nos acomodamos en lo fácil y ahí está el enemigo cultivando y cultivando y cultivando y cultivando. Y vemos a personas deprimidas. ¿Qué hace una persona deprimida? Se aísla. Y ahí, cuando la tiene aislado, el diablo le mete todo lo que quiera meterle en la cabeza. Métase un balazo, tómese unas pastillas, haga esto. Y ahí está. Entonces nosotros tenemos que saber que el ocio es ocupado. Hay uno de los puntos que dice que es cuando la autoridad está ausente. Moisés se fue al monte Sinaí a recibir las tablas de Dios, a la presencia de Dios, y dejó al pueblo solito. ¿Y qué hizo el pueblo? Crearon un becerro de oro, crearon un Dios y se apartaron. Y eso es una responsabilidad grande para los que estamos en posiciones de liderazgo. Muchas veces cuando la autoridad no está presente, pasan cosas muy difíciles. Yo he aprendido en mi corta experiencia pastoral que el pastor tiene que ir al frente siempre. Yo no sé por qué, pero la mayoría de iglesias que conozco tienen servicios de oración, como nosotros. Y verá que la mayoría de iglesias que conozco, el pastor no va a los servicios de oración. Curiosamente. No, eso lo tiene la hermana tal, eso lo tienen las mujeres, eso lo tiene, y el pastor no va a las reuniones de oración. Y en esas reuniones de oración comienzan a pasar cada barbaridad, de esas profecías rarísimas, comienzan a orar y terminan unos chismes, comienza a darse un montón de cosas, porque la autoridad no está presente y se pierde. Yo aquí les he dicho a los muchachos, cuando empieza el culto, el primero que debo estar sentado aquí soy yo, porque yo debo ser el primer adorador en esta iglesia. Y aunque esté solo, debo estar ahí. Otros pastores se meten en la oficina y se relajan ahí en el spa. Y ya cuando les toca predicar entran como un artista. Pero es que, y le estoy tirando a la responsabilidad nuestra, pero es que el pueblo se relaja también. Cuando yo muchas veces, y tal vez ya no hay de esos, pero yo muchas veces cuando no voy a estar un domingo, y son un par de domingos al año, me voy en secreto. No le digo a nadie. Porque alguno, no va el pastor, yo no voy. Si ese vagabundo no va, voy yo. No va a ir el pastor, de verdad no va a ir. Ni la pastora, ni Charlie. No, yo no voy. Qué responsabilidad. Y en esos momentos que se está ausente la autoridad, el enemigo hace fiesta porque la gente lo permite, porque el pueblo se siente a la libre. Cuando estamos desesperados, es un momento donde el enemigo, y tengamos mucho cuidado con esto, Esaú venía hambriento, era el primogénito de Jacob. De Esaú posiblemente tenía que haber nacido todo el pueblo de Dios, era el hombre escogido, pero venía desesperado del hambre. ¿Y qué hizo Jacob? Le hizo una carnita asada, ¿verdad? De esas que huelen delicioso. Le puso cebollita a la parrilla, la encendió y comienza ese olor, ¿verdad? ¿Y dónde viene Esaú? Desesperado. Y comienza a recibir ese olor en medio camino. Y se va siguiendo el olor y llega donde está el guiso que había preparado su hermano, una estrategia para robarle la primogenitura, y le comienza a suplicar: dame de ese guiso.
¿no? Vea, yo se lo doy, pero si usted me vende su primogenitura. Y parte del convencimiento del diablo es que nos hace pecar y creer que es que ya por sí no hay otra salida. ¿Y qué dijo él? ¿De qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Le exageraron y se comió la mentira. ¿Quién se iba a morir si Jesús estuvo 40 días en el desierto? Estaba desesperado por comer. Vea, la desesperación de nosotros nunca cierra un buen negocio. Y un consejo que le dan a uno en administración: no haga negocios cuando usted esté preocupado, porque usted todo lo ve como el fin del mundo. Y tal vez lo que valía 1,000 le ofrecieron 500 y dice: no, lléveselo, porque ya no puedo hacer nada. Y después se arrepiente uno. A veces en ese momento de desesperación, de sentir que Dios no nos oye, de sentir que no viene la respuesta de Dios, de sentir que Dios no le importa, y todo, comienza el diablo a meternos información ahí, para que en la desesperación hagamos algo que nos va a apartar de la gloria de Dios, y muchos vendemos hasta la primogenitura, hasta eso que Dios nos había dado especial para nosotros, y lo dejamos ir simplemente porque estábamos desesperados. Y termino hablando de cuando estamos solos. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, pero de pronto Eva se quedó solita. Yo me imagino la serpiente dando vueltas y dice: es que tengo que agarrarlos solos. Es que cuesta mucho convencer a dos, pero uno sí el enemigo separa a la presa para tenerlo solo, para tenerlo solito. Por eso Jesús mandó a sus discípulos a predicar de 2 en 2. Vayan de 2 en 2, porque uno necesita. Por eso Eclesiastés 4 nos dice Salomón: es mejor 2 que 1. Y comienza a decirnos todas las ventajas de ser 2. Por eso la iglesia es un lugar de unidad, para que nadie esté solo. Porque el que se va quedando solo se va exponiendo a las debilidades, va dejando de fortificarse. ¿Cuántas personas no dicen: vea, yo no volví a la iglesia? Yo la verdad es que en mi casa yo puedo leer la Biblia, puedo escuchar música, puedo cantar, y con esa mentira el diablo los saca de la iglesia. Cuando va 6 meses después, esa persona está hundida, porque la apartó, se la llevó solito. Y al principio le presenta el deleite de estar solo, pero ya después le comienza a meter cositas malas, y cositas malas, y cositas malas. A mí un hombre me dice: yo dejo de ir a la iglesia porque quiero dedicarle tiempo a mis hijos, y el domingo es el único día para ellos. Y bueno, pues esa es su decisión. Unos meses después me encontré a la esposa y le digo: ¿cómo están? Ay, pastor, fatal. Mi esposo está insoportable. Los domingos se despierta de un humor, le grita a los chiquillos, desde temprano saca las cervezas, pasa el que había dicho que iba a sacar tiempo para su familia, se apartó, quedó solo y terminó totalmente apartado y hasta violento con sus hijos. No nos quedemos solos. A veces es una tentación para nosotros en los momentos críticos quedarnos solos y dice: yo no quiero ver a nadie. Pero no, necesitamos de las personas, necesitamos del abrazo, necesitamos sentir que no estamos solos. Pero no nos dejemos engañar por el enemigo que nos quiere dejar solos. Y lo menos solo que podemos estar
es que el Espíritu Santo nunca se aleje de nosotros. El espíritu de nosotros siempre quiere de Dios, pero la carne es débil. Y termino hablando de algo que el miércoles fue muy bonito, lo que Dios nos dio, de Romanos 8. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Y yo había leído esto tantas veces y esta vez como que se me abrió un velo. Es que muchas veces en nuestra debilidad no sabemos orar. No sabemos ni qué pedirle a Dios. Estamos tan mal que no sabemos cómo pedirle a Dios. Son tantas las tribulaciones que a veces lo que hacemos es reclamar o enredarnos o llorar y estamos hablando con Dios y de un momento a otro ya ni estamos hablando con Dios, sino estamos con nosotros mismos. Yo no sé si a usted le ha pasado momentos de desesperación donde ni orar puedes. Estás con un serio problema con tu esposa y comienzas: Señor, ayúdame con esta mujer, ayúdame, es que esta mujer es terrible, qué bandido, yo no me debía haber casado, igual que la suegra, ya no estás hablando con Dios, estás peleándote, te desconectaste completamente. Y eso es lo que está hablando, que en nuestra debilidad no sabemos orar como es debido, porque estamos flaqueando. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros. Y vea qué cosa más importante, vea qué cosa más linda. El Espíritu nos ve donde estamos, que no valemos un centavo, pero como estamos conectados con Él y Él sabe, este pobre está tan mal que ni orar puede, yo voy a interceder por él. Y se mete en medio de nosotros y comienza a clamar al Padre. Dice que con gemidos indecibles, o sea, de una forma que uno no podría explicar. Y comienza a rogar al Padre por nosotros, por este pobre que ya ni orar sabe, por este pobre que ya no le da las fuerzas ni siquiera para nada, que parece que está loquito, pero es como yo estoy conectado con Él, el Espíritu Santo interviene por nosotros y ruega a Dios con gemidos que no se pueden expresar con palabras. ¿Y sabe cuál es el resultado de ese gemir? Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir. Qué lindo se hablan, ¿verdad? El Espíritu está diciendo cosas indecibles por nosotros, clamando de una forma, pero Dios entiende lo que el Espíritu está diciendo. Y yo creo que es que entre este poderío espiritual, Dios tiene su código para hablar un montón de cosas sin que el diablo se dé cuenta. Y el diablo se queda descifrando, ¿de qué estarán hablando? Ahora sí que me complicaron la vida, una habladera y no sé de qué están hablando. Por eso es que se usan gemidos indecibles. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Iglesia, nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo más peligroso de lo que pensamos. No es para andar con miedo, es para andar prevenidos. Por ahí dice el dicho: en guerra avisada no muere soldado. Si usted está preparado como Dios manda, no le vamos a tener miedo a nada. El problema es cuando nos descobijamos, cuando dejamos de luchar, y principalmente dejamos de luchar cuando se nos olvida que anda uno como un león rugiente y al acecho, esperando a ver qué hace con nosotros. Dios es bueno, iglesia. Y yo sé que el Espíritu Santo intercede por mí cuando mis fuerzas no dan. Entonces yo tengo que abrazarme del Espíritu Santo y a veces decir: Espíritu Santo, ni orar puedo, pero yo sé que usted intercede por mí. Este miércoles tuvimos una experiencia preciosa en este lugar. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Y
Después vamos a hablar de eso, pero no sé cuántos valoraron, pero lo que pasó el miércoles aquí fue algo sobrenatural. Yo tenía muchos años de no ver algo así. Y en medio de los que no vinieron, pues salados, ¿verdad? Porque ni video ni nada, pero lo que pasó aquí fue sobrenatural. Y cuando ya las fuerzas no dan, cuando ya uno no puede ni orar, aparece Dios actuando de una manera impresionante. Y recuerdan que ese día llegó un hombre acá, ¿verdad? Que nadie sabe ni dónde salió. Grandísimo. Un hombre americano, un anciano. Y tal vez el otro domingo Yasmin puede dar testimonio de lo que pasó. Y ese hombre fue enviado por Dios. Y dice que aquí afuera Dios le dio una visión de lo que estaba pasando adentro. Y yo me quedé asustado porque ustedes son testigos de cómo estaba yo el miércoles, de lo que estaba sucediendo. Y el Espíritu de Dios, intercediendo con gemidos indecibles, se trajo a este hombre que Dios usa en la parte profética y se mete un gringo a una pequeña reunión hispana. Parece que estaba más perdido que una gallina en un baile de zorros. Y el hombre aparece ahí, nadie sabe. Oscar me dice, ¿es familia suya? Le digo, no sé quién es, ni sabíamos nada. Y fue maravilloso. Yo sé que todos fuimos altamente ministrados. Y eso me recordaba esto. Es que cuando nosotros ni orar podemos, el Espíritu Santo interviene de una forma sobrenatural. Y mueve las fichas que haya que mover y uno se queda y uno dice, ¿qué pasó aquí? El Espíritu de Dios gimiendo por sus hijos cuando sabe que sus hijos ya no pueden caminar. ¿Para qué? Para que Dios oiga y para que tomemos fuerzas y para que se corte toda la obra destructora del enemigo. Pónganse en pie.